Hola a todos, mi nombre es Eva García Beltrán y os doy la bienvenida a este mini tutorial sobre el uso de la herramienta Consensus para utilizarlo en vuestros trabajos de investigación académica. Lo primero de todo, hay que acceder a la web, que es consensus.app. No lo he dicho, pero es una herramienta de inteligencia artificial generativa y para poder trabajar con ella nos va a pedir estar pues identificados, autenticados. Os podéis identificar o bien con Facebook o con Google o directamente crear una cuenta con ellos. Vais a ver que está todavía en desarrollo, en beta, y pues yo voy a hacer esta prueba con la versión gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo me he autenticado con mi cuenta de Google y una cosa, lo primero que nos plantea es hacer una pregunta, ¿de acuerdo? No, de hecho nos sugiere algunos temas generales de interés y va a ser muy importante interactuar con la herramienta en inglés porque si no, pues probablemente en próximos desarrollos se incorpore ya la posibilidad de interactuar en otros idiomas, pero de momento si se hace si se hace la pregunta en castellano no nos va a dar apenas resultados, ¿de acuerdo? Entonces podemos empezar con nuestra pregunta de investigación directamente o con una pregunta lo suficientemente amplia para que nos permita empezar a construir el marco teórico, ¿de acuerdo? Podemos utilizar una pregunta dicotómica de sí o no o una pregunta más amplia. Por ejemplo, en mi caso, si quiero investigar sobre aprendizaje móvil, ¿de acuerdo? Le voy a preguntar cuáles son las implicaciones del aprendizaje móvil. O sea, es una pregunta lo suficientemente amplia para que pues me pueda aportar información. Conforme yo vaya avanzando en la investigación del tema, exactamente igual que hacemos con los marcos teóricos habitualmente, voy a poder ir refinando esa pregunta, ¿de acuerdo? Para obtener información más precisa. Pero como sabemos que el proceso de investigación tiene la forma de un embudo, empezamos muy amplio y vamos pudiendo estrechar ese embudo, pues inicialmente vamos a plantear esa pregunta. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ya os digo que lo he planteado en inglés para que me devuelva resultados. Pues voy a filtrar. Me interesan, por ejemplo, en este caso, resultados muy recientes porque quiero saber cuál es el estado de la cuestión en los últimos años. Por tanto, voy a decir, por ejemplo, que solo quiero publicaciones desde 2022, por ejemplo, ¿de acuerdo? Luego aquí también puedo determinar el tipo de estudio que quiero que tenga en consideración. Podemos tener en cuenta revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis, los tipos de estudio aleatorizados o no. Bueno, veis que aquí están todas, porque por supuesto considera muchas áreas de conocimiento, como puede ser las ciencias médicas, en las que pues hay estudios con animales, etc. Yo aquí no voy a determinar nada para dejarlo lo más abierto posible. Y otra cosa que me permite hacer es también determinar la naturaleza, los detalles del estudio, por ejemplo, el tamaño de la muestra, etc. Y incluso el impacto, ¿de acuerdo? El impacto de las revistas. Como veis aquí, son las del índice SJR, que son las revistas que conocemos como Scopus, y nos permite elegir el cuartil. Pues, por ejemplo, voy a decir que solo tenga en cuenta los 2 cuartiles con mayor impacto, ¿de acuerdo? Y luego aquí, pues puedo incluso también cerrar que solo tenga en cuenta las publicaciones en el ámbito de educación, que son las que a mí me interesan, ¿de acuerdo? Entonces, con todos esos filtros que he aplicado, los aplico y está reconsiderando los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a revisar los resultados. Si activamos estos 2 botones, es como
bueno, pues amplía la ayuda y las posibilidades que da la herramienta. Trabajar con esta Synthesize nos, bueno, pues resume los papers y nos ayuda, digamos, a tener también lo que llama el Study Snapshot, que nos dice tipo de muestra, tipo de estudio, de alguna manera nos da un primer vistazo del tipo de estudio que nos plantea ese paper. Yo le voy a decir que sí, por supuesto, pues toda ayuda, estupendo. Como veis, bueno, pues se ha bajado aquí los créditos. Tengo un total de 20 créditos que se renuevan en una semana. Si paso a Premium, evidentemente tengo créditos ilimitados, pero bueno, como he dicho que voy a utilizar la versión gratuita, de momento solo me voy a quedar con esto. Y voy a gastar otro crédito en activar Copilot. Copilot, bueno, pues me va a hacer algo muy interesante, que de alguna manera me va a dar la estructura de ese marco teórico, o su propuesta de marco teórico, o su propuesta de estructura. Como veis en este caso, no puedo encontrar una respuesta dicotómica de sí o no. Hay otras preguntas que nos puede dar un ranking de por dónde se decantan los papers, si hay mayoría de síes o de noes, o de que no hay acuerdo en la literatura, pero en este caso nos dice: ¿quieres probar una pregunta dicotómica? Bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. En este caso sería: ¿permite el aprendizaje móvil mejorar los resultados de la educación? Lo muestro para que veáis cómo funciona. De nuevo, obtendría aquí el resumen, que ahora lo veremos, y como veis, de los 11 papers que ha analizado, el 100% está de acuerdo en que el aprendizaje móvil, a través de dispositivos móviles, favorece los resultados académicos. Vale, vamos a volver de todas formas a la pregunta que teníamos inicialmente, una pregunta no dicotómica que permita, bueno, pues abrir más los resultados. Tengo que volver a establecer los filtros porque como he cambiado la pregunta, pero bueno, los cambiamos enseguida. Desde el 2002 no pongo nada ni en el tipo de estudio ni en los detalles para evitarme cerrar más la búsqueda. Sí que voy a decir que sean las revistas con más impacto y en el ámbito de educación. Vale, pues entonces he activado tanto las dos ayudas, tanto Synthesize como Copilot, que es lo que os comentaba, para poder tener esa estructura. Y bueno, pues de esos 10 papers, que va a ser la media que va por consulta entre 10, 11 papers, ¿vale? Vamos a tener aquí ese resumen. Bueno, pues de alguna manera, ¿qué tienen en común? Es un resumen, como veis, de 5 líneas, que apenas aporta mucho más que, digamos, un titular ampliado. Bueno, pues en este caso dice que favorece la adquisición de vocabulario, mejora la gestión del tiempo y la concentración, mejora la motivación del alumno y la autoeficacia. Bueno, ya sabéis que ese es un concepto un tanto traducido. Y que también tiene un impacto positivo sobre los resultados de aprendizaje, y en este caso está centrándose en los contextos de aprendizaje del inglés. Es verdad que yo en principio no quería que fuese así. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente por haberle metido alguno de estos filtros. Voy a procurar quitar, por ejemplo, el de educación, a ver si no me introduce un sesgo tan importante hacia únicamente el aprendizaje de la lengua. Pues efectivamente, quitándole ese sesgo, perdón, ese filtro, ya me habla de una forma más general. A mí me interesa el aprendizaje en términos generales y no necesariamente el área de conocimiento de adquisición de una lengua como es el inglés, ¿de acuerdo? Bueno, pues el resumen nos dice que mejora la inclusividad, la motivación, la eficacia de la educación, del aprendizaje, favorece esos resultados y los comportamientos, y que promueve una educación más sostenible, aunque puede ser desde el punto de vista cognitivo más demandante,
debido a los condicionantes de la propia pantalla. Estamos hablando de dispositivos móviles que obviamente pues resultan más pequeños y que quizá en ese sentido pues el mantener la atención, el mantener la vista, bueno, pues pueda tener, digamos que plantear como requerimientos adicionales al alumno. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos da Copilot. Copilot nos ofrece de nuevo, bueno, pues de alguna manera un pequeño también introducción. Y como veis aquí nos va a dar unos insights, ¿de acuerdo? Esos insights, esos claves, por así decirlo, se van a basar en los mensajes clave que está encontrando en esos papers analizados. En concreto, a veces podemos encontrar que un mismo insight lo encuentra en varios papers, pero en este caso ha encontrado 10, uno por cada uno de los papers analizados. ¿Cómo podemos nosotros utilizar esto de una forma práctica? Bueno, pues yo podría tomar estos insights, estas claves que me está ofreciendo y ver de qué manera unas se relacionan con las otras. Por ejemplo, cuando aquí me está diciendo qué tipo de aprendizajes o qué tipo de diríamos más bien de competencias está favoreciendo, bueno, pues puedo intentar hacer el trabajo que le falta por hacer a la herramienta, que es encontrar las semejanzas entre estas distintas claves. Y por ejemplo, si quiero hablar del desarrollo competencial que permite hacer el aprendizaje móvil, bueno, pues puedo intentar encontrar dónde habla de ese desarrollo competencial y juntarlo, digamos, en un mismo punto, con lo cual, bueno, pues en lugar de tener 10 apartados diferentes, podría empezar a unirlos, ¿de acuerdo? Otro de los aspectos importantes que yo puedo aquí observar, bueno, pues me habla del tipo de educación que está favoreciendo, ¿de acuerdo? Como lo estoy haciendo sobre la marcha y no lo estoy leyendo, tendría que dedicarle obviamente unos minutos al menos para ver los resultados, pero simplemente de un vistazo estoy viendo que me está hablando de, bueno, pues que pueda ser esta otra vía. Puedo intentar encontrar otras claves parecidas en otra parte de la literatura. Y luego finalmente, cuando ya he hecho esas agrupaciones, me da una especie de conclusión. ¿Qué sucede? Que yo todas estas aseveraciones evidentemente las tengo que apoyar en evidencia. Bueno, pues aquí al menos me va a dar una por cada una de esas claves que él detecta, ¿de acuerdo? Y que vuelvo a decir que muchas de ellas probablemente se puedan asociar, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí para cada uno de estos papers que ha encontrado? Bueno, pues aquí tenemos el tipo de estudio que es. Esto es una revisión sistemática. Por tanto, si aquí quiero ver este resumen, me va, de momento no me ha quitado, mira, ahora sí, ahora me ha quitado el crédito, ese crédito que tengo, digamos, en ese banco virtual. Evidentemente, como es una revisión sistemática, no tenemos muestra, ¿de acuerdo? Pero bueno, tengo aquí el resultado que él encuentra más destacado. Si yo, evidentemente, quiero indagar mucho más, bueno, pues entraría en el estudio, me daría el abstract únicamente, aquí me está diciendo que es de primer cuartil y podría acceder al texto completo. Aquí me lo descargo y lo leo, que sería la forma más adecuada, evidentemente, de hacer. Por supuesto, podríamos utilizar otras herramientas para resumirlo también, pero bueno, de alguna manera sí me resulta interesante. Y también tengo aquí la cita correctamente en APA, en la última versión, que es la 7 actualmente, y podría copiar el texto. De la misma manera, tengo el resto de artículos que ha encontrado y podría ir detectando aquellos que verdaderamente me ayudan para la investigación tal como yo la estoy planteando y ese marco teórico, o los que verdaderamente, bueno, pues no son relevantes para el trabajo que estoy desarrollando. Así que bueno, pues este es un breve resumen de cómo funciona Consensus. Por supuesto, cuanto más lo utilizamos, más jugo le podemos sacar, y os animo a que
empecéis a trabajar con esta herramienta que os va a ayudar mucho en vuestro trabajo de investigación. Un saludo.